Bendiciones, amados hermanos y amigos que hoy se conectan por nuestro canal de YouTube. Bienvenidos una vez más a Meditando en la Palabra. Y hoy continuamos reflexionando sobre los temas del libro de Filipenses. Vamos a mirar el capítulo 4. El capítulo 4 vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted que tiene la Biblia ahí en su celular o físicamente, lo invito a que nos acompañe a leer esta palabra. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que está de buen nombre, es de buen nombre. Si hay virtud alguno, si hay algún himno de alabanza, en esto pensad. Amén. Miramos que Filipenses capítulo 4, del 1 al 8. Al 9, miramos el versículo 9, dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué preciosa palabra venimos hablando. He venido hablando sobre Filipenses, mirando esta hermosa epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, esa iglesia que miramos en Hechos, que fue formada y donde muchos líderes recibieron al Señor. Y miramos también que a causa de toda la persecución que vino después contra el apóstol Pablo, miramos que esta iglesia fue una iglesia que lo apoyó con él, estando con él, animándolo en medio de las tribulaciones que pasaba el apóstol Pablo, y también lo apoyó en medio de económicamente. Miramos en los capítulos que de pronto hemos leído, y miramos, y usted también ha leído, y miramos que también en la fortaleza. Y él escribe a esta iglesia. Y es una iglesia que, cuando usted mira en el capítulo 1, resalta sus atributos. Pero aquí miramos una situación, y es el llamado a estar firmes en el Señor Jesucristo. Ese es estar firme en el Señor Jesucristo. Miramos que cuando hablamos de firmeza, quiere decir, nos referimos a estabilidad, a durabilidad, a seriedad, a seguridad, a resistencia, a perseverancia, a constancia. Es la voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Tener firmeza para todo. Y lo contrario a firmeza es inseguridad, inestabilidad, indecisión, fragilidad, caos. Entonces, la iglesia de Cristo, quiero que se quede con esto, la iglesia de Cristo debe estar firme en su fe en el Señor Jesucristo, manteniendo sanas relaciones entre los hermanos, reflejando una vida de gozo, oración y paz en el Señor siempre. A eso estamos llamados, usted y yo, amado hermano, a reflejar al Señor Jesucristo en toda nuestra manera de vivir. Y como les compartía en otra ocasión, a vivir el Evangelio dignamente, así como nos enseña el apóstol Pablo a través de esta epístola. Observamos en el texto de hoy ese amor
ese agradecimiento, miramos el primer versículo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor. Esa manera como Él los saluda con ese amor fraternal, amados míos, deseados, o sea, porque deseado, Él estaba en la cárcel. Acuérdense que el apóstol Pablo, por causa del Evangelio, estaba preso, ya condenado a muerte por causa del Señor Jesús. Y él deseaba verlos, deseaba ver esa iglesia. Recordemos que Epafrodito fue enviado allá a estar con él un tiempo. Y miramos que aquí él quiere verlos. Dice, corona mía. O sea, la labor que él había hecho en esa hora se veía reflejada en que ellos seguían creciendo, en que ellos demostraban esa firmeza. Pero sin embargo, él sigue diciéndole que estén firmes, ellos, que estén ahí amándose. Y miramos aquí que les dice, en primer lugar, les dice que se deben sanar relaciones. Había un conflicto, parece, entre dos mujeres, líderes, dice él, Evodia y Síntique. Y los conflictos llegan, y la iglesia de Cristo no está exenta de tener conflictos y diferencias por X motivo, por criterios, a veces por doctrina, pero aquí parece que no es doctrina, aquí parece que es por formas de ser entre ellas dos, y miramos que él la resalta. Él dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Al que le está diciendo no dice el nombre, no sabemos quién es, a quién se está refiriendo, pero está encomendándole que les ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Miren, son salvos, la certeza. Ruego, y le está rogando a Evodia y a Síntique que arreglen sus diferencias. Cuando les dice que sean de un mismo sentir, que arreglen sus diferencias, no importa lo que sea, que las arreglen bajo la guianza del Señor, que limen aspereza, porque somos diferentes y tenemos diferentes criterios para de pronto llevar una labor. En medio de todas esas diferencias debemos nosotros llegar a un acuerdo para cumplir la misión de Cristo, sin llegar a conflicto y sin llegar de pronto a dañar la obra del Señor. Entonces, en primer lugar, sanando las relaciones entre los hermanos. Nada hagamos por contienda ni por vanagloria. No tratemos de imponer a veces nuestras cosas. Tratemos siempre de tener ese solo sentir y de llegar a un diálogo y de manejar las cosas en la obra del Señor, reflejando siempre a Cristo, como lo hacía el Señor Jesús, con su pueblo, con sus discípulos, y cómo lo debemos hacer nosotros. En medio de nuestras diferencias, llegar a un acuerdo, sin llegar a la amargura y a los pleitos. Asimismo, ruego también a ti. O sea, se necesita a veces intermediarios para ayudar, para arreglar conflictos y para llegar a un acuerdo. Y la iglesia es la llamada a eso. Usted y yo somos llamados no a crear los conflictos, sino a mejorar los conflictos, a ayudar a los que están en conflicto. Y miremos aquí que entonces sanando esa relación entre nosotros, porque si no la sanamos, puede haber problemas, puede haber muchas dificultades. Aquí observamos que el apóstol menciona a Evodia, ¿verdad? Entonces mirando que no crear resentimiento, no crear de pronto malos tratos. Y recordemos que el mundo nos está viendo, y recordemos que el apóstol Pablo y aún el apóstol Pedro en Gálatas tuvieron diferencias por causa de la manera en que Pedro de pronto no se enfrentaba a los legalistas, y el apóstol Pablo maneja esas diferencias con él. Entonces recordemos que nosotros somos diferentes. La iglesia de Cristo somos piedra. El Señor nos ve como piedra, ¿verdad? No como ladrillos, no somos uniformados. Entonces mi manera de ser puede ser diferente a la manera de ustedes, o la manera de cada uno de todos. Podemos tener ese deseo de servir, pero a veces no llegamos a un acuerdo de cómo de pronto, por un ejemplo, evangelizar, o hacer una tarea, o hacer una causa, o cómo mirar. Entonces estamos llamados a manejar esas diferencias. El mundo sin Cristo nos observa. Entonces el llamado es actuar con prontitud cuando se presente un caso que pueda generar conflicto y pueda generar división y pueda generar cosas que no convienen, porque el mundo nos ve. Somos una carta abierta, somos los embajadores del Señor Jesucristo en la tierra, y cada vez que nosotros actuamos debemos mirar que
el mundo nos está viendo y que somos el reflejo. En segundo lugar, regocijarnos siempre en el Señor. El gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza. En contraste dice, regocijaos en el Señor, dice desde el versículo 4. Regocijaos en el Señor, otra vez digo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Debemos mantener el gozo, porque nosotros hemos sido lavados. Recordemos que en el capítulo anterior Él nos dice que usted y yo no somos ciudadanos de esta tierra. La ciudadanía nuestra es del reino de Dios y como tales debemos comportarnos. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras diferencias, manejarlas, en medio de nuestras confrontaciones, debemos mandar el gozo aún en medio de las pruebas y de las luchas. No dejar que la amargura nos llegue. Ser amables, cordiales, unos en el cuerpo de Cristo y fuera, gozados en la esperanza y sufridos en la tribulación. En medio de la tribulación no debemos perder el gozo. Jesucristo es nuestro gozo y esta iglesia se caracterizaba por tener el gozo del Señor. Entonces, llamados a regocijarnos, sea cualquiera la circunstancia, a tener paz. Eso nos da salud a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Dice, vamos todos los días miremos que todos los noticieros, miramos todas las noticias, miramos que no son buenas. Entonces dice, regocijaos siempre, le digo, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. El Señor está cerca y el Señor viene, el Señor nos ve y su venida viene. Su venida la estamos esperando, la esperaban ellos y la esperamos nosotros. Estamos esperando esa venida. Y miramos que aquí nos dice, en tercer lugar, teniendo una vida de oración y paz. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, teniendo una vida de oración y paz. La iglesia de Cristo es la llamada a ser gestora de paz en un mundo compulsivo. Entonces, amados hermanos, la paz debe reinar nuestras vidas. Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La vida de oración. Ese es el llamado para la iglesia de Cristo. ¿Cómo debe ser nuestra vida de oración? Debe ser una vida de oración permanente, una relación continua con nuestro Señor Jesucristo en toda nuestra manera de vivir. Tener esa relación, esa comunión con el Señor. No son momentos de oración de pronto que tenemos, lo hacemos de manera rápida, express y a veces de manera automática y religiosa. Es sentarnos a los pies de Jesús. Es mirar a Jesús. Es mirar como miramos en meditando la palabra la vez pasada. Es dedicarnos a escuchar al Maestro como discípulo. Entonces, orar. Esa relación, todo, orar al Señor, mantener esa relación con Él, con el Señor. Cualquier situación que esté pasando, primero orar. Miramos que el apóstol Pablo, casi todas las epístolas, nos muestra esa vida de oración. La Biblia nos muestra esa vida de oración de los líderes, vida de relación con nuestro Señor. ¿Cómo estamos manejando el tiempo? ¿Qué tiempo le dedicamos al Señor? ¿Qué tiempo tenemos para orar y escudriñar las Escrituras? Sentarnos a los pies de Jesús para mirar qué nos dice cada día, qué nos trata, qué trata en nuestro corazón, qué saca. Porque el Señor nos habla a usted y a mí. Cuando nosotros de verdad dedicamos tiempo y estamos atentos a lo que Él nos quiere decir. El Señor nos ama y tenemos que tener una vida de oración, una vida de paz, de armonía. Por eso el apóstol Pablo busca para que se arregle esa situación entre las hermanas. Debemos tener armonía en medio de nuestro criterio, en medio de nuestro carácter. Todo esto refleja el carácter de Cristo, modelar a Cristo. Tener paz, dice, por nada estéis afanosos. Miremos que en Mateo 6:25 Él dice, no os afanéis por vuestra vida, qué ha de comer y qué ha de beber. Y el Señor Jesús hace la comparación con las aves, por todo lo demás.
que no hacen ninguna comida y la tienen ahí, el Señor le provee. El afán puede llegar a un momento de tribulación, pero llegamos a los pies del Señor a través de la oración y recibimos la fortaleza, la paz para seguir adelante. Nosotros somos los llamados a ayudar al mundo que no conoce a tener paz, a tener gozo, a manejar los afanes. ¿Cuánto te afanas en tu diario vivir, en tu casa, en el ministerio? Todo eso, revisemos. Por nada estemos afanosos, por nada es nada. Entreguémosle toda carga al Señor en oración, creyendo que Él nos escucha y Él nos dará la salida. Dice, que sean conocidas porque Él escucha nuestra oración cuando clamamos a Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz debe embriagar siempre nuestra vida. Debemos ser los gestores de paz de nuestra propia vida, de la obra del Señor y de los que no le conocen a Cristo. Debemos ser esos portadores de paz en medio de un mundo que está en caos, donde las noticias cada día no son agradables. La iglesia de Cristo está llamada a estar firme, siendo esos gestores de paz, viviendo en paz, no siendo gestores de conflicto, ni de afanes, ni de guerra. Y dice aquí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero y todo lo honesto, todo lo justo y todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es bueno, es de buen nombre, si hay virtud alguna digno de alabanza, en esto pensá. ¿Cómo son nuestros pensamientos? Pensá en lo bueno, no pensé en lo malo, en la amargura. Purifica tus pensamientos, renueva nuestro entendimiento. Le tenemos que decir al Señor, como dice Romanos 12:2. 12:2 dice que seamos renovados para que no nos conformemos a los parámetros de este mundo, porque no somos de este mundo, recordemos, somos ciudadanos del reino. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí estamos como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, como su boca aquí. No le pertenecemos a este mundo y su venida está cerca. Entonces, y le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipo y nos dice a nosotros hoy: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, eso hacé, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta porción de la palabra hace mucho énfasis en estar gozosos, en tener paz, en tener solo sentir. Eso significa estar firme en Cristo Jesús, dignificar el nombre de Jesús y que el mundo vea que no somos iguales, que manejamos nuestras situaciones de manera diferente, que la vida de oración se refleje en todas las decisiones que nosotros tengamos que tomar, en el ministerio, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra nación, para que podamos ver cambios alrededor nuestro y que de verdad reflejemos a Cristo, que manejamos esos principios de Dios, donde dice el Señor: las relaciones sanas entre los hermanos traen estabilidad. Corregir a tiempo evita grandes males. Restaurar relaciones entre hermanos trae armonía y paz. Mantener buenas relaciones entre los hermanos de la fe evidencia el gozo del Señor. Tener ese mismo sentir refleja que somos una iglesia firme en Cristo Jesús. La firmeza de que reflejamos el carácter de Cristo en nuestra manera de vivir, llevando a Él todas las cargas, viviendo en gozo, como dice el Señor, manejando de manera sabia las diferencias, meditando en todo lo bueno, ocupando bien el tiempo, siguiendo los pasos de Jesús, porque Él está cerca. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sigamos meditando en la palabra. Gracias por acompañarnos. Amén.